Jazz y Más es auspiciado por Anchor. Anchor va a distribuir tus podcasts, ya sea en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Una de las cosas de Anchor es que es gratis, tienes todas las herramientas en un solo lugar, ya sea para Android, Apple y otras plataformas. Empieza hoy descargando Anchor en anchor.fm para comenzar tu podcast ya. En el baloncesto, murió este viernes 22 de mayo, a la edad de 78 años, Jerry Sloan, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto como entrenador y que pasó la mayor parte de su carrera dirigiendo a los Jazz de Utah, incluyendo en las dos finales contra los Bulls de Chicago en 1997 y 1998. Sloan anunció en 2016 que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy, una combinación terrible de trastornos neurológicos. Sloan dijo que decidió hacer público el diagnóstico porque los síntomas eran notables. También le dijo al Salt Lake Tribune que no quería que la gente sintiera pena por él. Sloan fue uno de los mejores entrenadores en la historia de la NBA y es el número 4 en la lista de dirigentes más ganadores de todos los tiempos, con 1,221 victorias. Bienvenidos amigos a Jazz y Más. Hoy comenzamos otro episodio, quizás con un tono un poco triste y debido a la muerte o a la reciente muerte del coach Jerry Sloan. Vamos a estar hablando un poco acerca de él y también de algunas de las noticias que están sucediendo en la NBA y lo que está sucediendo con el Jazz en estos días. También vamos a enfocarnos un poco en algunas de las leyendas que tenemos para esta semana. En esta semana el elegido es el gigante Mark Eaton y lo importante que fue para el Jazz en los finales de los 80 y los 90 y por qué fue tan importante para el equipo. Así que damos comienzo a un nuevo programa y empezamos ya. Bueno, hablando de las noticias que sucedieron para Utah, quizás la más importante en los últimos días fue la baja sensible, diríamos muy sensible para Utah Jazz, porque si la temporada se reanudara en estos momentos, estarían perdiendo a uno de sus jugadores más importantes, como Bojan Bogdanovic, Bogi, y él le dice adiós a la temporada. El martes pasado pasó por el quirófano, tenía una lesión que venía arrastrando en la muñeca derecha. Bogdanovic se dañó la muñeca a finales del 2019, pero eso no le impidió rendir a un nivel enorme. Ejerció como titular indiscutible en el Jazz. En su primer año en el equipo estaba promediando 20.2 puntos con un 41 puntos por 4 desde el tiro del 3 y con un 90.3 desde el tiro de tiros libres. Sin ninguna duda que estamos hablando de un jugador con mucho temple, mucho carisma para poder haber jugado con la muñeca quebrada. Había jugado 63 partidos en la temporada, todos como titular. Creo que solamente se perdió un juego o un partido. Y el internacional croata estaba en plena madurez con 31 años, tras 6 temporadas en la NBA. Sabemos que jugó en Europa antes y sin ninguna duda que su trayectoria o su nivel venía mejorando. Luego de Donovan Mitchell era el anotador más importante del Jazz y en algunos momentos hasta más importante que Donovan Mitchell. Sabemos de algunos juegos como contra Milwaukee, contra Houston,
que el último tiro se le dio a Bogey y él respondió. Ahora habrá que ver cómo se recupera. Por suerte la lesión de muñeca no es una lesión grave, pero demora por lo menos unos 3-4 meses de recuperación. Y bueno, y si es que la temporada se reanuda, esto limita las aspiraciones del Jazz de incluso de pasar de ronda, porque les va a faltar uno de sus jugadores más quizás importantes en lo que ha sido la temporada. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que está sucediendo en la NBA antes de hablar de lo importante que fue el coach Sloan. Muy bien, con respecto al reinicio de la NBA, se está hablando en los últimos días que Walt Disney World puede ser el claro favorito, la verdad, en convertirse en el sitio en que la NBA va a reiniciar la temporada 2019-2020, según múltiples informes. Walt Disney es aparentemente el líder en lo que se encuentra en otras ciudades como Las Vegas y Houston. La NBA presionó para que el miércoles 11 de marzo, cuando dio positivo Rudy Gobert, para que se parara la NBA. Pero Walt Disney Resorts tiene el espacio para hacer y acomodar a los 30 equipos de la NBA, y especialmente si los resorts están cerrados todavía al público. Así que parece ser que el reinicio de la NBA estaría cerca y podría ser que Orlando fuera el destino para que se reinicie la NBA. En nuestra opinión, tendría que quizás cancelarse la NBA porque algunos equipos están diezmados con falta de entrenamiento, y bueno, o quizás ir directamente a los playoffs como una solución. No sé cuál es la opinión de todos ustedes, pero nos pueden dejar sus comentarios o preguntas acerca de esto. Con respecto a la película El último baile o los episodios de The Last Dance de Michael Jordan, recientemente ha salido un comunicado de Scottie Pippen diciendo de que estaba realmente muy disgustado y frustrado y también un poco enojado por lo que estaba sucediendo con esto y la forma en que se los ponía a los ex compañeros de Michael Jordan. Primeramente enfocándose o hablando de Horace Grant y cómo él estaba un poco disgustado acerca de la forma de que se llevó a cabo este documental. Pippen estaba muy enojado con la manera en que se lo puso como el villano en los últimos juegos, en el último juego, ¿no, verdad? En el juego 6 contra Utah Jazz, y cómo se lo pone en el documental en la manera de que quizás fue un poco como la persona que provocaba conflicto dentro del equipo. También la manera en que Dennis Rodman es recordado dentro del juego. Entonces Pippen quizás se encuentra, no se encuentra en el top 3 de los mejores jugadores de la historia, pero sin embargo que entre los 50 sí se encuentra, y la manera quizás en que se lo trató no fue la manera que él estaba esperando, pensó que fue correcta. Dicen que desde el 19 de abril, desde el primer episodio que lo emitió ESPN, Scottie Pippen no ha hablado nuevamente con Michael Jordan, y bueno, esto demuestra una clara señal de que
ha habido como se podría decir distanciamiento entre las dos leyendas o los dos miembros del Salón de la Fama. En lo personal, pienso de que en el documental no se trató quizás con el respeto necesario a Scottie Pippen, pero no deja de ser en algunos momentos la verdad. Sabemos del disgusto que tenía Pippen con ser mal pagado para esos momentos y otras cosas que sucedieron, y bueno, esa es nuestra opinión acerca de lo que sucedió. Bien, vamos a hablar de la noticia que quizás nos despertó a todos recientemente, del fallecimiento del maestro, se podría decir, Jerry Sloan, debido a complicaciones, ¿no verdad?, surgidas por la demencia que estaba atravesando y también por Parkinson y esta enfermedad que se le conocía como la enfermedad Lewy o demencia, que le habían llevado a tener un delicado estado de salud en los últimos años. Llevaba prácticamente como más de 10 años alejado del básquetbol, pero a los 78 años, luego de protagonizar quizás una trayectoria brillante, intachable, durante su etapa como entrenador y jugador, que vamos a estar hablando también, porque quizás su trayectoria como entrenador opaca la brillante carrera que tuvo como jugador. Sloan es uno de los mejores técnicos de la historia de la NBA. Dirigió a Utah Jazz desde los años de 1998 hasta 2011, 1988 hasta 2011, siendo uno de los técnicos con más victorias, el cuarto con más victorias en la historia de la NBA, y entrando en el Salón de la Fama en el año 2009. Fue entrenador durante 26 temporadas, 3 con Chicago Bulls y 23 consecutivas con los Utah Jazz. Y bueno, y ahí fue donde forjó su leyenda como un gran entrenador. Entrenó a jugadores como John Stockton, como Karl Malone, y alcanzaron 2 finales consecutivas, perdiendo las 2 finales ante Michael Jordan y el Bulls, ¿no?, ¿verdad?, de los 90. Mirando algo que decía el coach también leyenda, Greg Popovich, la leyenda viviente, se podría decir, decía que Sloan había sido uno de sus mentores, que había sido un gusto trabajar con él. Quizás había sido un duro dentro de la cancha, porque sabemos que en algunos momentos protagonizó quizás peleas con los árbitros o los referees y fue expulsado de algunos juegos, y tenía un carácter que parecía que era una persona con un carácter muy fuerte, pero según Popovich era una persona que tenía un corazón muy grande y que siempre estaba dispuesto a ayudar y a dar consejos a los jugadores. No ganó ningún anillo, es verdad. Hace unos días tuve una discusión con un amigo que él me decía que, bueno, los Jazz no ganaron ningún anillo, pero en los años 90 estuvieron muy cerca. Recientemente la NBA y ESPN dieron a Utah de los años 97-98 como el mejor equipo que nunca ha ganado un anillo. Sabemos de que todos los sueños de muchos equipos se vieron frustrados contra
la grandeza quizás de los Chicago Bulls de los 90. Sabemos de equipos como New York, quizás el mejor New York de la historia, Phoenix, Seattle, Indiana, que también se quedó por el camino, y otros grandes equipos, el Portland de Clyde Drexler. Sabemos muchos equipos que perdieron contra los Bulls. Quizás todo empezó con esa victoria que tuvieron contra los Bad Boys, los Detroit Pistons, en el 91, que les dio el pasaje a la final. Estuvo nada más que 34 años Sloan trabajando para Utah Jazz, de los cuales 23 ejerció como entrenador. Sin lugar a dudas es una leyenda para el Jazz, y no tenemos duda que cómo es la gerencia de Jazz con Gail Miller, seguramente veamos muy pronto alguna estatua o algún reconocimiento que se haga para Jerry Sloan cuando la temporada se reinicie y se pueda jugar quizás en el Vivint Smart Arena, Home Smart Arena. Se puede decir también de Sloan que como jugador fue seleccionado en el puesto 7 del draft de 1965 tras pasar por Evansville, y que luego jugó 11 años en la liga, 10 en Chicago y el restante en Baltimore. Sabemos que es una de las franquicias que no existe en estos momentos, pero el primer número retirado por los Chicago Bulls, antes que Jordan, antes que Pippen, antes que muchos otros, fue el número 4 que llevaba Jerry Sloan. Fue 2 veces All-Star en 1967 y 1969. Fue seleccionado en 4 ocasiones para formar parte del mejor equipo defensivo de la NBA. Jugó 755 partidos de temporada y su promedio fue un promedio bastante decente, muy bueno, 14 puntos y 7.4 rebotes. Y jugó 52 partidos de playoff. Sin lugar a duda, nos ha dejado hoy una gran leyenda para los que somos fans de Utah. Y bueno, se podría decir que queda un muy buen entrenador en las filas del Jazz, como Quinn Snyder, que muchas veces dijo admirar a Jerry Sloan y todos los logros que había tenido, y bueno, quizás una de sus metas, él dijo, era emular o superar lo que había logrado Jerry Sloan. Por ahora no sabemos si lo va a lograr, pero va en camino a eso. Pero solamente nos queda decir de Jerry Sloan que deja un gran, se podría decir, legado para el Jazz, y quizás ahora él pueda descansar tranquilo luego de esta enfermedad que ha tenido, y más que nada recordarle por todo lo que significó para muchos jugadores. Si vamos a las redes sociales podemos encontrar comentarios del hijo de Stockton, David Stockton, diciendo de lo importante que fue para él cuando creció y su padre era jugador. Podemos ver jugadores quizás un poco más contemporáneos en la última etapa de Sloan, como Millsap, hablando también acerca de Jerry Sloan o Deron Williams o Andrei Kirilenko. Todos pasaron por las filas del Jazz, y bueno, lo que dejó Sloan es muchísimo, así que lo recordamos y lo honramos en este episodio, y queremos que quizás el Jazz lo siga teniendo presente en sus filas. Así que todo, no queda más que decir de Jerry Sloan. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la leyenda de este episodio. Sabemos de que no teníamos pensado hablar de Sloan, pero
estas cosas que sucedieron cambiaron quizás el tono del programa y de lo que íbamos a hablar hoy. Así que vamos a hablar un poco de Mark Eaton, de quién era y lo importante que fue para el Jazz. Muy bien, vamos a hablar de Mark Eaton y lo que fue para Utah Jazz. Y cuando siempre escucho el nombre de Mark Eaton me viene a la mente quizás un jugador que no se le valoró o lo que en realidad dio dentro de la cancha. Hace unos más o menos 2-3 meses antes de que sucediera lo de la pandemia, tuve la oportunidad de saludarlo en un partido contra Phoenix Suns en el rectángulo, se podría decir, del Vivint Smart Arena, y siempre una persona muy respetuosa y además siempre dispuesto a esperar, ¿no, verdad?, a que los niños le pidan su autógrafo. En este caso estaba con mi hijo y él estaba muy entusiasmado de conseguir el autógrafo o la firma en una de las tarjetas que tenía de colección de Mark Eaton. Unas semanas antes había conseguido la firma de otra leyenda del jazz como Thurl Bailey, y esperar o conseguir la firma de Eaton era muy importante para él, y la forma en que Mark respondió simplemente con una mirada muy buena de saludarlo y de preguntarle cuál era el jugador favorito que tenía, y la respuesta de mi hijo fue Donovan. Y bueno, él le dijo, sí, todos los niños, ¿no, verdad?, quieren a Donovan o les gusta a Donovan. Muy bien, vamos a hablar de Eaton. ¿Y quién era? Sabemos que nació el 24 de enero de 1957 y que jugó en la NBA desde 1982 hasta 1993, y que fue seleccionado al Juego de las Estrellas del año 89 y 2 veces fue el jugador defensivo de la NBA en 1985 y 1989. Su estatura, 7 pies con 4, 2 metros 24, le ayudaron quizás a ser el mejor jugador defensivo de la NBA. Eaton es el jugador que más bloqueos tiene en la historia de la NBA en una temporada, 456, y es el que promedia más bloqueos por partido con 3.5, que realmente son números monstruosos, si podemos decirlo, en lo que se refiere a ser un jugador defensivo. Eaton nació en Inglewood, California, y creció en el sur de California, y más que nada cuando creció no era muy enfocado al básquetbol, sino que quería jugar en waterpolo, pero Eaton empezó a jugar al básquetbol y empezó a promediar 14.3 puntos en las 2 temporadas que jugó en la escuela, y llevó a su escuela a ganar el título del estado de California en sus primeros años. Luego de sus primeros años fue seleccionado, después de jugar en la escuela, por los Phoenix Suns en el año 1979, en el puesto número 107 en la 5ª ronda. Quiere decir que ya vemos la manera en que al principio se le consideraba a Eaton al ser seleccionado en el puesto 107 del draft.
Y bueno, todos sabemos la trayectoria que tuvo cuando jugó para el Jazz, lo importante que fue en el tema de los bloqueos. Quizás si hubiera jugado algunos años más, si su físico hubiera estado bien, podría haber quizás contribuido a que Karl Malone y Stockton ganaran un título. Nunca lo sabremos, pero sabemos de que la importancia que tuvo en el tema de los rebotes y los bloqueos para Utah Jazz, y bueno, todo lo que hizo en el tema defensivo. Sabemos de que Rudy Gobert recientemente manifestó del legado que dejó Mark Eaton. Sabemos que Rudy también logró 2 jugadores defensivos consecutivamente en la NBA y que igualó el récord que tiene Mark Eaton en el tema de jugador defensivo, y también de haber sido seleccionado a un All-Star Game. En los últimos años, debido quizás a su altura, Eaton se tuvo que retirar por problemas en su espalda, problemas en sus rodillas, y bueno, y al volverse un poco más lento, esto debilitó lo que estaba haciendo como jugador. En la temporada de 1992-93 solamente jugó 64 partidos o juegos y solamente jugó 17.3 minutos por partido. Y se encuentra luego de Kareem Abdul-Jabbar como la persona que más bloqueos tiene. Sabemos que Kareem jugó 20 temporadas, Eaton solamente 11. Así que esto demuestra quizás la grandeza que tuvo Eaton. Luego de su retiro, Eaton se convirtió como un comentarista deportivo, relator deportivo, y bueno, todas estas cosas le ayudaron a ser lo que es hoy en día, quizás una de las leyendas que Utah tiene, que ha dejado quizás un mayor legado. En el año 2013, en el campeonato que hubo de volcadas o de hundidas, el jugador Jeremy Evans, que en esos momentos jugaba para el Jazz, ahora juega en Europa, saltó por arriba de Eaton, que en ese momento fue el salto quizás más grande que se hizo en un jugador de 7.4 pies de estatura. Sabemos que recientemente Aaron Gordon saltó sobre Taco Fall, que mide 7.7, pero hasta el 2013 en la NBA fue quizás el salto más alto que se hizo sobre un jugador que mide más de 7 pies de estatura. Algunas de las estadísticas que podemos hablar de Eaton en la temporada de 82-83, jugó todos los juegos, 82, 83-84 también, y 84-85 también jugó todos los juegos, 82 juegos. Y también en algunas de sus últimas temporadas, 87-88, 88-89, sabemos que en el 90 también jugó 82 juegos, y la última temporada en el año 92-93 solamente jugó 64 juegos, pero terminó con 875 juegos en su carrera de la NBA, un promedio alto para un centro de más de 7 pies, y bueno, se convirtió quizás entre los mejores centros que jugaron en la NBA. Mucha gente podrá quizás discrepar y decir, bueno, era un jugador lento, era un jugador quizás que no aportaba mucho ofensivamente, pero sabemos que en tema defensivo era considerado un monstruo defensivo.
Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y la próxima semana vamos a hablar de más noticias. Ojalá con el reinicio de la NBA, hay más noticias de eso. Y queremos, como decir, dedicar este episodio en homenaje quizás para el gran coach Jerry Sloan. Así que hasta el próximo episodio de Jazz y Más, nos estamos viendo y que tengan un buen resto de semana.